Los escenarios principales del desarrollo de la fisiología científica fueron Francia y Alemania. Otros países trataron de imitarlos, como los del norte, Suecia, Noruega y Finlandia, que surgieron de un tronco común formado por Alaric Fridtjof Holmgren y Christian Löwen. Este último fue médico y político. Cultivó la anatomía, la fisiología y la zoología. Fue profesor ayudante de anatomía y fisiología y en 1874 primer titular de la recién creada Cátedra de Fisiología del Instituto Karolinska. El segundo, el que nos interesa hoy, es conocido en el mundo por haber ideado la prueba de la lana, que también se conoce con su nombre, el test o la prueba de Holmgren. Alaric Fridtjof Holmgren nació el 22 de octubre de 1831 en Västernøy, Östergötland, una de las 21 provincias de Suecia. Su padre, Anders Holmgren, era pastor. Estudió en la escuela secundaria de Linköping, ciudad situada al sur de Suecia, hasta 1849. Un año después se trasladó a Uppsala para iniciar la carrera de medicina, que terminó en 1860. Durante sus estudios desempeñó diferentes trabajos. En 1853 colaboró en la lucha contra el cólera y fue también profesor de Historia Natural en un instituto de Norrköping, entre otros. Fue contratado como profesor asistente de Medicina Teórica y Práctica en la misma universidad. En 1861 presentó su tesis de doctorado sobre las células blancas de la sangre. Pronto supo que quería dedicarse a la fisiología, pero su país, como otros muchos, se encontraba atrasado en la materia, lo que le obligó a viajar al extranjero. En 1861 marchó a Viena para formarse con el fisiólogo von Brücke, que fue asistente de Johannes Müller, y según Ernalewski, el fundador de la fisiología austríaca moderna. Trabajó de forma especial en temas de óptica fisiológica, como la luminosidad óptica y el proceso de acomodación y percepción cromática, entre otros. Más tarde, este lo envió a Leipzig, donde se encontraba Karl Ludwig, quien había convertido su Instituto de Fisiología en la meca de la disciplina, al que acudían de todas partes del mundo para aprender fisiología experimental. Con él estudió los gases sanguíneos. En 1864 regresó a su país para convertirse en el primer profesor de fisiología del país. Montó un laboratorio en su casa, dispuso después de un espacio en el departamento de anatomía y más tarde de una zona amplia dentro del departamento de patología. Entre 1869 y 1870 viajó de nuevo al extranjero. Estuvo esta vez en Berlín con Raymond, del grupo de fisiólogos de orientación física, quien, influido por su maestro Johannes Müller, trabajó en el campo de la electricidad animal, y en Heidelberg con von Helmholtz, conocido por sus trabajos sobre el funcionamiento y los procesos de percepción del ojo y del oído humanos. Se dedicó también a los aspectos físicos de los procesos fisiológicos. Holmgren asistió además a unas conferencias que Claude Bernard impartió en París. En 1848-49, Raymond había observado una corriente de reposo entre los electrodos en la parte frontal y posterior del ojo, es decir, el potencial de reposo del globo ocular. Inspirado en estos hechos, Holmgren, en 1865, mostró las variaciones inducidas por la luz en ese potencial. Lo mismo hicieron de forma independiente los escoceses James Dewar y John McKendrick. Se descubría así la respuesta eléctrica de la retina a la luz y las bases del electroretinograma de hoy. En diferentes lugares de Europa surgió la necesidad de estudiar el daltonismo para poder reconocer con seguridad si lo padecían trabajadores de los ferrocarriles, donde las señales de color juegan un papel fundamental. Se estimuló el desarrollo de varios estudios que no llegaron a buen puerto. En la noche del 14 al 15 de noviembre de 1875 se produjo un accidente ferroviario en Lagerlunda, a pocos kilómetros de Linköping. Chocaron el expreso nocturno que iba de Estocolmo a Malmö y el expreso que iba en dirección contraria de Malmö a Estocolmo. Hubo 9 muertos,
se habló de una mala interpretación de las señales entre un jefe de estación y uno de los conductores. Entonces se manejaban con diversos tipos de señales sonoras y de tipo luminoso. La transcripción del juicio por el accidente parece que no contiene nada relativo al color de las señales. Sin embargo, Holmgren afirmó que uno de los conductores podía ser daltónico, aunque como había fallecido en el accidente no pudo investigarse. Parece que el siniestro se debió a un conjunto de causas que otros autores han demostrado posteriormente. Por entonces, Holmgren había desarrollado ya un método que se basaba en la comparación de lanas de diferentes colores. Se trataba de una prueba para comprobar la capacidad de percepción cromática. Se disponen 40 madejas de lanas juntas y se agrupan las 10 madejas cuyo tono se parece más al color marcado con la letra A, que es verde. De las 30 restantes, deben seleccionarse 5 que se asemejen con la madeja marcada con la letra C, que es roja. Se repite la operación con las 25 madejas restantes, entre las que deben separarse las 5 que se parezcan a la marcada con la letra B, de color violeta. Si el paciente opta por colores azules o violetas en la prueba del rojo, quiere decir que presenta un problema de ceguera al rojo. Si el paciente opta por colores grises o café de oscuro en la prueba del color verde, indica que posee un problema de ceguera al verde. Si el sujeto opta por colores verdes o amarillos en la prueba de color violeta, presenta una ceguera al violeta. En un congreso médico que tuvo lugar en Gotemburgo después del juicio por el accidente, Holmgren presentó su test de la lana y sugirió que el daltonismo hubiera podido ser la causa del accidente. Se acordó que era necesario investigar de forma sistemática las deficiencias de la percepción cromática del personal que trabajaba en los ferrocarriles. Holmgren obtuvo permiso para evaluar a 266 empleados de la línea privada Uppsala-Gefle. Identificó 13 daltónicos, un 4,8%, entre los que había un jefe de estación, un ingeniero, 2 conductores y 2 empleados encargados de revisar las vías. A pesar de los resultados, los responsables no quedaron convencidos hasta que se preparó una simulación el 13 de octubre de 1876. 3 días después se emitió una orden por la que los médicos de los ferrocarriles se familiarizaran con las pruebas ideadas por Holmgren. Igualmente, las compañías de otros países fueron cambiando sus reglamentos en este sentido. Sin embargo, parece que la prueba que hizo Holmgren estaba manipulada, ya que se utilizaron faroles con distintas intensidades de color cuando los conductores estaban acostumbrados a distinguirlos por su luminosidad. Esos faroles todavía se conservan y se ha podido reproducir el experimento. Independientemente, la prueba de Holmgren supuso un adelanto respecto a los medios de que se disponía entonces. En 1877 publicó sobre el daltonismo en relación con los ferrocarriles y el mar, que se tradujo a varios idiomas. El estudio del daltonismo le proporcionó fama a nivel mundial. Holmgren investigó también un tema que era debatido en su país. Se trataba de la decapitación y de si ésta era dolorosa o no. Recogió datos de 4 ejecuciones públicas, 2 de ellas las últimas de este tipo que se llevaron a cabo en Suecia. Se refirió a lo horrible de los preparativos y concluyó que era imposible que el ejecutado sintiera algún tipo de dolor. En 1869, Holmgren se casó con la escritora y feminista Anne-Margaret Tresmeden. En su casa se reunían personas muy liberales, incluso radicales. Frente a la sociedad conservadora de la época, allí se criticaba la monarquía y se defendía el parlamentarismo y el sufragio universal, los derechos de los trabajadores, la anticoncepción y el libre pensamiento religioso. Tuvieron 8 hijos. El matrimonio Holmgren estuvo siempre del lado de los estudiantes, con quienes mantuvieron excelentes relaciones. Defendió la libertad de ideas en la universidad, institución de la que pensaba que tenía que educar a sus alumnos para que fueran capaces de pensar por sí solos. En 1893 comenzó la construcción
de un instituto que todavía perdura hoy. No llegó a tiempo a su inauguración, ya que falleció por esclerosis arterial el 14 de agosto de 1897 en Uppsala. Tras su fallecimiento, su mujer se mudó a Estocolmo, donde siguió trabajando por la igualdad de género. Fue partidaria del amor y sexo fuera del matrimonio y participó en varias organizaciones feministas. Bien, y hasta aquí una noticia histórica del test de Holmgren. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo.